Economía Hoy, con Gerardo Corrales. Es presentado por... Bienvenidos a un nuevo programa de Economía Hoy, democratizando la educación financiera. Continuamos con don Carlos Vargas, director de Tributación Directa, con quien hemos venido ampliando el conocimiento del proyecto de ley de fortalecimiento de las finanzas públicas. El último capítulo del proyecto se refiere a la regla fiscal. Tal vez, Carlos, si nos podés explicar, ojalá en sencillo, qué es esto de la regla fiscal y qué implicaciones tiene en materia del gasto corriente del gobierno central. Sí, don Gerardo, efectivamente la regla fiscal es una medida, digamos, que se adopta para procurar que el gasto o las finanzas públicas estén relativamente sanas. El problema, digamos, con las reglas fiscales que hasta hace unos años existían es que eran muy rígidas, porque lo que hacían era simplemente una relación del porcentaje del déficit máximo que se podía tener, y en situaciones de crisis, pues lo que pasó en varios países es que simplemente no se podía respetar y no se podía cumplir con la regla fiscal. Entonces, acá lo que se busca es avanzar en nuevas regulaciones que, digamos, capitalizan esa experiencia de otros países, y lo que buscan es tener una regla fiscal que realmente sea posible irla cumpliendo para que las finanzas públicas pues se puedan ir saneando y se pueda, digamos, mantener razonablemente el crecimiento del endeudamiento respecto al PIB, y la situación de las finanzas públicas pues sea más estable. Eso nos lleva a un escenario donde se relaciona el crecimiento del gasto con relación a la deuda y el porcentaje de la deuda que representa respecto al PIB. Y tiene varios escenarios, ¿verdad? Donde el crecimiento, digamos, del gasto podría ser digamos, el tope del crecimiento del PIB, digamos, esa es la primera regla. O sea, del crecimiento de la producción nacional. Exactamente, el crecimiento del gasto podría ser equivalente a eso, siempre y cuando el porcentaje de la deuda respecto al PIB no sea superior al 30%. Y lo ligan al PIB, porque me imagino que los ingresos también están atados al crecimiento de la producción. Efectivamente, los ingresos van vinculados al crecimiento de la producción. En el caso, si la deuda fuera superior al 30%, pero menor a un 45% del PIB, el crecimiento del gasto no podría ser mayor al 85% del crecimiento del PIB. Correcto. Ese es, digamos, el segundo escenario. El tercer escenario sería si la deuda es mayor al 45% del PIB, pero menor al 60% del PIB, pues el gasto no podría crecer más allá de un 75% del crecimiento. Que esa es la realidad actual del país. La deuda al PIB anda cercana al 50%. Anda cercana al 50%. Y si fuera superior a un 60%, el crecimiento de la economía, del gasto, no podría ser superior al 65% del crecimiento de la economía. Muy bien. Suponete, Carlos, que yo soy el ministro de Hacienda y esta ley se aprueba y estoy sujeto a esa regla, a esa camisa, a ese tope. ¿Qué me pasa si yo supero, o sea, si no cumplo la regla fiscal? ¿Hay algún poder coercitivo que me sancione o que me llame la atención de alguna forma por el incumplimiento de la regla fiscal? Bueno, se prevén algunas normas que establecen pues, sanciones a las autoridades por el no cumplimiento de la regla. Como parte de la discusión y la dinámica legislativa, pues lo que se está es visualizando la manera de que la sanción sea realmente efectiva en función de las capacidades que pueda tener el ministro de controlar, digamos, los elementos de crecimiento del gasto que están consignados en la regla, ¿verdad? Porque si es imposible para el ministro, pues entonces no habría posibilidad de aplicar ninguna sanción. Correcto. Finalmente, en ese título de regla fiscal, cuando la deuda al PIB
supera el 60%, que es el cuarto escenario, hay un artículo 11 que habla de una serie de medidas extraordinarias. ¿Las recordás para ampliar sobre esa materia? Hacienda tendría el poder de tomar una serie de medidas. Hacienda tendría la posibilidad de adoptar una serie de medidas tendientes a pues, garantizar que se cumpla con el límite de crecimiento del gasto relacionadas con topes o no incrementos de salarios, pensiones, medidas digamos bastante fuertes que serían prácticamente la única forma a las que podría acudir para tener algún grado de flexibilidad y poder afrontar el cumplimiento de ese tipo de... Serían medidas fuertes porque de memoria sí habla de que las pensiones se congelarían, no podrían aumentarse las pensiones. Tanto el salario base como todos los pluses o incentivos también se estarían congelando. El gobierno no podría endeudarse más que para pagar deuda y no podría haber en ese momento ningún rescate financiero. O sea, la dureza, la magnitud de estas medidas, pues sí serían bastante duras y sobre todo que no estamos muy largo de ese escenario del 60% del PIB. Un poco lo que se busca es evitar llegar a escenarios donde pues, se desborde una crisis y en crisis pues todos seríamos los que perdemos. Tanto familias como empresas. Así es. Muy bien. Gracias por compartir con nosotros, Carlos. Ha sido bastante amplio en esta materia tan técnica, tan específica, y que al final no importa nuestra profesión, no importa si somos persona jurídica, física, nos afecta a todos los que vivimos bajo esta sombrilla que llamamos Costa Rica. Así es, sí, señor. Gracias por estar con nosotros aquí en un programa más entonces de Economía Hoy, democratizando la educación financiera desde el Hotel Real Intercontinental en San José de Costa Rica. Es presentado por Economía Hoy, democratizando la educación financiera.